Juan Pfeiffer, que es socio de PFZ Arquitectos, y nos convoca un tema que es de importancia porque post pandemia se presenta un poco la incógnita de qué pasará con los centros comerciales, si se gestarán nuevas centralidades. Bueno, Juan, es tuya la palabra. Bueno, está bueno comenzar un poco por el principio de toda esta historia, ¿no? Que yo creo que el tema que más nos aflige en este mismo instante, creo que a todos, es la pandemia. Una de las cosas que más me llamó la atención de la pandemia es que vino a acelerar tendencias que ya estaban existiendo. Yo te diría que casi en general pasó eso, ¿no? En todos los órdenes hubo fenómenos que se intensificaron. Uno de ellos es la ciudad o la megalópolis, si querés, ¿no? Como eres. Por eso me parece que es una imagen muy gráfica de lo que se llama la mancha urbana. Para quien haya llegado de noche en avión a Buenos Aires, seguramente la habrá visto, ¿no? Es como un continuo de luces que va casi desde La Plata hasta Campana, ¿no? Sí. O sea, es un fenómeno muy interesante porque esta mancha se fue desarrollando desde la fundación de la ciudad, ¿no? Estamos hablando desde hace 5 siglos. Es un gráfico que está señalando en rojos, lo más oscuros, donde nació la ciudad, y después se va aclarando en tonos en la medida que se fue expandiendo. Esto es un gráfico de tiempos, ¿no? O sea, nace la ciudad acá en este lugar y después se expande por varios kilómetros en su entorno. ¿Cuál es el fenómeno que uno puede registrar acá? Que la ciudad de Buenos Aires siempre conservó su centro, ¿no? Es una ciudad que no se expandió en forma que podríamos denominar policéntrica, no fue creando nuevos centros alrededor de la ciudad. Nuevas centralidades, digamos. Claro, siguió concentrándose hacia lo que yo recuerdo cuando era chico, vivía en el conurbano y decíamos vamos al centro, era ir a Retiro y sus alrededores, al microcentro, ¿no? Eso siguió sucediendo como un fenómeno muy poco planificado, ¿no? Porque esa centralidad de Buenos Aires, que también es producto de la centralidad de todo el país. De todo el país, claro. Porque ahí estaba el puerto. Sí, sí. Fue creciendo a medida que también fueron haciéndose los accesos a la ciudad, ¿no? El acceso norte, el acceso oeste, sí, los diferentes oeste, la autopista Buenos Aires-La Plata, o sea, alrededor de esa circulación que llevaban al centro metropolitano, se fue también expandiendo la ciudad. Pero no, como decía antes, no de una forma policéntrica, sino que continuó siendo unicéntrica, ¿no? Siempre vamos al centro. Porque el centro es un centro no solamente económico, es un centro político, es un centro cultural. O sea, todo pasa jurídico también, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo? Perdón. Jurídico también, o sea, todo está concentrado en el centro de la ciudad. Claro, todo pasa en Buenos Aires. Entonces, siempre hay motivos para ir al centro de la ciudad. Esto es un gran problema, ¿no? Y yo por eso decía al principio de que la pandemia viene a acelerar, claro, por eso decía que la pandemia viene a acelerar procesos, porque esto nunca fue positivo, esta unicentralidad. Y en la pandemia se verifica que realmente es muy malo tener una ciudad que converge a un solo punto.
¿Por qué? Claro. Porque, por ejemplo, el transporte favorece aglomeraciones que en un escenario como el de la pandemia son absolutamente negativas. Entonces se cortan los hilos de comunicación hacia ese centro. Entonces se cortan y por el otro lado se distribuye el virus a partir de esas vías de circulación radiales hacia la periferia y viceversa, ¿no? O sea, por lo cual, bueno, la no policentralidad del área metropolitana de Buenos Aires es un problema. Es un problema que hoy se ve muy claramente, producto de la pandemia, y que habría que ver cómo en una planificación urbana uno puede crear nuevos centros para que no todo pase por Buenos Aires. Yo creo que está en la cabeza de mucha gente, se viene hablando de eso hace mucho tiempo, o sea, por ejemplo, con esa vieja idea del gobierno de Alfonsín de sacar la ciudad política de Buenos Aires y llevarla a otro lado para descentralizar. O sea, descentralizar ha sido siempre una consigna, ¿no? O sea, yo diría que lo nuevo sería no solamente descentralizar, sino crear nuevos centros, ¿no? Esas son dos cosas Claro, que van esa es una juntas. Bueno, alternativa. o sea, es un fenómeno que se replica después también en las diferentes jurisdicciones, ¿no? O sea, siempre hay un centro a donde ir y por eso decíamos, y nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, en la necesidad de que se constituyan nuevas centralidades urbanas. ¿Para qué esto? Esto sirve para que la gente tenga que trasladarse menos, ¿no? Sí, sí, hoy en día es ya no, o sea, no es una tendencia, es una necesidad. Claro, bueno, justamente, pero no es hoy en día, sino que eso es una cosa que Que hace viene de rato antes, existiendo, solo que ahora se acelera justamente por las a raíz de características que estamos transitando, ¿no? O sea, claro, es una tendencia que ya, que se va que va a acelerarse hacia el futuro, ¿no? O sea, esta idea de que necesitamos crear nuevas centralidades urbanas para que no tengamos que trasladarnos tanto, para que podamos, por ejemplo, hacer nuestras compras cotidianas en un comercio de cercanía. Yo vivo en Belgrano, no necesito ir a Palermo para ir a comprar en el supermercado, en el hipermercado que existe, por eso yo puedo comprar acá en los almacenes de barrio. sí. Pero claro, necesito tener una centralidad próxima para que eso se resuelva satisfactoriamente. En eso yo creo que hay muchos déficits en la ciudad y en las jurisdicciones metropolitanas, y yo creo que sobre eso, en términos de planificación urbana, habrá que trabajar mucho todavía. Yo creo que el nuevo Código de Planeamiento Urbano considera esa idea a partir de la incorporación de los usos mixtos en los barrios, ¿no? En las distintas Exacto. comunas. Eh, lo que es bueno, ¿no? Por eso, yendo de lo general a lo particular, vemos la gran mancha urbana, la ciudad que se derrama a su periferia, con todas las consecuencias negativas que eso trae de mayor tiempo que se usa en el transporte, las áreas rurales periféricas hacia la ciudad cada vez están más lejos, entonces el transporte de camiones es más intenso, se perjudica el, el medio ambiente, para después ir a una escala más de mirar la cercanía. Todo eso vuelve a reproducirse en las distintas jurisdicciones y en las comunas, por lo cual llegamos a la idea de la creación de nuevas centralidades urbanas y después llegamos a la idea de los usos mixtos. Los usos mixtos como un dato interesante, justamente
para colaborar con esa idea de reducir los traslados. O sea, Claro. cuando nosotros hablamos, nosotros hace, qué sé yo, ya van a ser más de una década que insistimos, ¿no? Desde el estudio, y además lo estamos haciendo, lo hemos hecho ya hace más de 10 años, en la idea de crear desarrollos o tratar de estimular la idea de los desarrollos de usos mixtos. ¿Por qué? Porque al contrario de lo que se pensaba con la aparición del movimiento moderno, que era la de separar las distintas actividades, el caso más gráfico de eso es la ciudad de Brasilia, lo que tiene de positivo los desarrollos de usos mixtos es que uno puede hacer muchas cosas sin tener que trasladarse demasiado. Por ejemplo, yo puedo estar trabajando y si tengo un centro comercial próximo de mi oficina de trabajo, voy a poder, después del trabajo, pasar por el supermercado para llevar algo a casa, voy a poder almorzar en un restaurante, podré hacer gimnasia en un gimnasio también próximo, y inclusive podría atender mi vivienda cercana, por lo cual prácticamente la vida cotidiana, en la vida cotidiana no tendría que ni subirme a un Claro. auto, ni tomar un colectivo, ni usar el subte. O sea, son Juan, todas lo que ventajas. faltaría ahí sería también poder hacer trámites, digamos, de tipo, no sé, legales, judiciales, no sé, de alguna forma poder que tampoco la gente se tenga que Bueno, trasladar al centro de la ciudad. eso también en parte también fue desarrollándose a partir de los centros de gestión del gobierno de la De los ciudad. municipios, sí, de los Eso barrios. también debería estar incluido dentro del programa de los usos mixtos, ¿no? Al mismo tiempo se da otro fenómeno que no hay que despreciar para nada, que es la Internet, ¿no? Hay muchas cosas que uno puede Hoy resolver se hoy puede sin trasladarse gestionar. Y creo eh, que por a raíz de Internet. la pandemia eso se aceleró, era un proceso que venía y se está acelerando. Te das cuenta que todo se va acelerando. O sea, todo lo que fue ya era tendencia, de repente se intensifica. Un ejemplo de un desarrollo de uso mixto que a mí me gusta pensar que es bastante genuino, porque bien del principio lo hemos pensado así, ¿no? Que es Madero Harbor. Fíjate que, o sea, venimos trabajando hace ya más de 10 años con este proyecto, ¿no? Donde inclusive entraron otros estudios también, porque es un proyecto muy grande, ¿no? Donde comenzamos desarrollando la primera torre de oficinas, después apareció la segunda, un edificio de viviendas, un edificio en tira que tiene más de 120 metros de largo, que es también un edificio mixto de oficinas y viviendas. Hay un supermercado, un Jumbo adentro, hay locales comerciales que ya se están desarrollando a nivel calle. Ya Lo que sería el construimos centro comercial, una Juan, buena eso sí se está parte de la estructura desarrollando. de hormigón del futuro centro comercial que va a estar en el centro de la manzana. Sí. Lo estamos proyectando. Justamente la semana que viene tenemos una presentación que hacer de este proyecto. Todo tiene que ver, o sea, estos desarrollos de usos mixtos son también muy complejos de desarrollar en términos prácticos, ¿no? Vos tenés que tener toda una estrategia de financiamiento de etapas, de reunir el público consumidor para que un centro comercial sea exitoso, o sea, todas las cosas van acompañadas, ¿no es cierto? Si vos no tenés densidad demográfica en el entorno, tu centro comercial no va a tener muchas chances, o el comerciante, que es nuestro cliente de última instancia, necesita público para poder vender sus productos, ¿cierto? Entonces, bueno, las cosas fueron evolucionando de acuerdo a las posibilidades
tanto de Puerto Madero como de la Ciudad de Buenos Aires, como del país, incluyendo su cambiante economía, ¿no? En este momento estamos trabajando sobre este otro edificio, es otro edificio de oficinas, y estamos trabajando sobre un master plan general que incluye una torre también en la esquina sobre Rawson, es una torre que va a ser una torre de 36 pisos, también de oficinas. Se incorporó el proyecto de un hotel, la torre de viviendas, que es la segunda más alta de Puerto Madero, ya se está construyendo, que es un proyecto de otro. O sea, hay muchas cosas, y bueno, acá en los desarrollos de uso mixto hay un concepto importantísimo que es el de la sinergia, ¿no es cierto? La sinergia entre usos complementarios. Porque si vos tenés un lugar de vivienda donde próximo tenés un lugar de trabajo, ahorrás muchísimo tiempo porque no tenés que viajar, es mucho Claro, más no está cómodo, todo no tenés concentrado ahí. que contaminar el ambiente. Y por otro lado, el comerciante también se ve beneficiado justamente porque tiene a su consumidor lo tiene ahí al lado y tiene muchas más chances de captarlo porque está cerca, que es lo que nos pasa hoy con la pandemia. Nosotros vamos hoy a los comercios de proximidad, no vamos a los grandes centros comerciales del suburbio y que tenés que subirte a un auto para llegar. Y después el otro fenómeno, ¿no?, que también se intensificó es el uso de la Internet, ¿no?, de esa red de comunicaciones. ¿En qué sentido se intensificó? Se intensificó, por ejemplo, en las compras, ¿no? Uno hace mucho más compras hoy, uno, qué sé yo, para no salir, porque la idea de confort también cambió, ¿no es cierto? Claro, Uno no, hoy sí, no el le tiene e-commerce también uno hoy hoy no tiene le tiene como... miedo al frío, uno sale igual, se abriga bien y va al almacén, Claro, ¿cierto? El e-commerce también influye, el e-commerce influye muy potentemente en e-commerce aparte. Transforma también la actividad comercial, ¿no? O sea, hoy los grandes centros comerciales suburbanos no están en la agenda de ningún desarrollador. ¿Por qué? Porque en los países centrales que se anticipan, ¿no?, en mucha medida a lo que nosotros hacemos, los grandes centros suburbanos se están transformando en desarrollos de usos mixtos. ¿Por qué? Porque claro. la gente ya no va tanto, ¿no es cierto? Porque prefiere el comercio de proximidad. Es un fenómeno que ya pasó con el supermercadismo. Hace no tanto tiempo el hipermercado estaba de moda. ¿Por qué? Porque tenía un poder de convocatoria muy grande y la gente iba, se trasladaba al supermercado. Hubo todo un proceso después de acercarse de vuelta al público consumidor. Hoy tenemos pequeños supermercados de las grandes cadenas muy cerca de nuestras casas. Sin hablar de los supermercados chinos, que también tienen una porción muy grande hoy de la torta, ¿no es Del cierto? mercado, sí, Lo no, no. mismo, Hoy los comercios de proximidad han ganado terreno enormemente. bueno, y esa es una tendencia. Eso es una tendencia. Otra tendencia, fíjate vos, es que ya venía siendo, son los shopping centers a cielo abierto, Así al lo aire veo. libre. Claro, ¿Por qué? El consumidor hoy tiene otra percepción del confort. Prefiere estar seguro, prefiere estar seguro para no contaminarse claro. de alguna enfermedad, y eso lo brinda un open mall, no un mall cerrado. Entonces, y Montserrat. esa tendencia ya se venía dando. Nosotros estamos participando hoy de proyectos en Madero Harbor es un ejemplo. En Madero Harbor estamos proyectando un open mall. En Chile estamos proyectando, en Puerto Montt, en Puerto Varas. Perú ya tiene toda una tradición de malls abiertos, inclusive por su clima, ¿no es cierto? O sea, el open mall es una tendencia, es una clara tendencia hacia el futuro que ya venía siendo y se intensifica y se acelera por la pandemia. Cuando estábamos hablando de Internet, hay otro programa nuevo que irrumpe y va a irrumpir con más fuerza aún, que son la necesidad de los centros de distribución.
Porque si vos comprás Ah, mercadería eso por también, internet, sí, el tema de tiene la que haber, logística. tiene que haber todo un sistema de logística para poder entregarte la mercadería. Nosotros también estamos trabajando en eso y estamos terminando un centro, un supermercado mayorista y un centro de distribución de 54.000 metros cuadrados cubiertos. Terminando, nos faltaban 3 meses de obra y tuvimos que pararla. Este es un centro de distribución enorme, de última tecnología. Acá es un sistema mecanizado y robotizado que se importó porque no hay un proveedor local, todo de Alemán grande, que tiene el robot más grande dentro del centro de distribución, tiene 35 metros de altura y más de 6.000 metros cuadrados de planta. O sea, es todo un sistema por el cual llega la mercadería, se hace el picking, es decir, grande. O sea, yo creo que esta es otra clara tendencia. Tuvimos la fortuna de, en esa digamos, cuestión temática que tenemos los arquitectos, de haber accedido hace más de 3 años ya que empezó toda esta historia, ¿no? Porque nos costó también mucho tiempo en tramitaciones municipales y aprobaciones, etcétera, ¿Eso de quién incursionar. lo está haciendo, Juan? Este es un supermercado de La Plata, que también tiene un centro de distribución en La Plata, que se llama Nini, N-I-N-I, que necesita tener otro centro. Este es un punto neurálgico, esto es Camino del Buen Aire y acceso oeste. O sea, desde acá él va a amplificar su radio de distribución, llegando inclusive al sur de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos. O sea, claro, está en un punto neurálgico, como para poder distribuir a distintos lugares y ciudades. claro, y la compra por internet es fundamental acá también, ¿no? Hay todo un sistema o sea, este empresario, esta empresa es proveedora, gran proveedora de los supermercados chinos, que en general compran todo ya por internet y, o sea, yo acá en Belgrano veo camiones de él que distribuyen al supermercado en el cual yo compro, por ejemplo. Sí. Pero este lugar pero viene desde La Plata el camión. Así que imagínate, o sea, la aparición de nuevos centros de distribución también va a ayudar al medio ambiente, porque disminuye la huella de carbono, o sea, los traslados de mercadería van a ser menores en la medida que nuevamente, pensando en la policentralidad de las ciudades, esto debería ser una tendencia bastante clara, ¿no? Este es un proyecto que estamos desarrollando para Puerto Varas, en Chile. Es un proyecto también de usos mixtos, porque, por ejemplo, tiene un mall, en este caso todavía cerrado. El clima de Puerto De Puerto Varas y Varas, Puerto Montt claro. es muy Es agresivo, Puerto Varas, pero ¿no? Puerto Montt. Puerto Varas, que está Sí, bastante sí, cerca de Puerto Montt, conozco, donde conozco. también estamos trabajando en otro proyecto similar. O sea, este es un mixto de cerrado y abierto, porque nosotros tenemos acá un mall cerrado acompañado de un mall abierto, que lo estamos llamando Lifestyle Center, que tiene más que ver con lo esperable en términos de imágenes que tiene el turista, porque en este caso Puerto Varas es una especie de pueblo turístico, ¿no es cierto? Sí, Pero sí. también está acompañado de edificios de oficinas, por ejemplo. ¿No? Estamos incorporando otros usos, porque los desarrollos de uso mixto lo que necesitan es sumar más y más argumentos para que finalmente el comercio, que es una especie de aglutinador de todas esas funciones, tenga posibilidad de funcionar, ¿no es cierto? Cuanto más diversidad de usos y actividades vos incorporás a un desarrollo de uso mixto,
más sinergia va a haber y más Claro, posibilidades sí, finalmente lógicamente. tiene el Como que comercial queda como el todo producto. concentrado ahí, cada vez hay Claro, más intercambio. exactamente. Traer nuevas tendencias en otras direcciones. Por ejemplo, se valorizan más los departamentos, los edificios van a empezar a tener una especie, o sea, los amenities también van a cambiar porque van a requerir de espacios para que la gente que vive en el edificio pueda también trabajar Tenga ahí. lugares de trabajo, de coworking, por ahí unas zonas, Pero sí. en los mismos edificios residenciales, yo creo que es una amenity más que va a aparecer en el mercado Sí, más inmobiliario. allá de la pileta, del gimnasio, y que por Exactamente. ahí son cosas que no, Esa pileta que cuesta tanta plata, ¿no? Que sí, muchas veces no termina se de usa. ser subusada, ¿no es cierto? Sí, Entonces yo creo que va a ser mucho más importante tener una especie de Zoom que pueda ser compartimentado, al cual pueda ir la gente que vive en el propio edificio a trabajar o a tener reuniones, etcétera, etcétera, ¿no? Eso creo también va a ser uno de los temas que va a aparecer en el mercado inmobiliario para valorizar un producto, ¿no es cierto? La ciudad va a seguir siendo un fenómeno humano indestructible, de eso estoy eso seguro. sí. Tendrá otras características, se acelerarán tendencias, pero va a seguir siendo un lugar donde el ser humano va a querer vivir, ¿no? Yo no creo en esas grandes expectativas de que, bueno, todo el mundo se va a vivir afuera. No, yo tampoco, por eso No va a ser siempre era fácil, una de las ¿no? preguntas que sí, que me había quedado, de que todos dicen que todo el mundo se va a vivir afuera. Yo creo que la ciudad también se va a revalorizar en cierta forma, como por ahí reciclar ciertos departamentos, ver qué se puede hacer, no sé, de darle otro. Se va a construir con balcones más grandes, los balcones van a ser tan caros como un metro cuadrado cubierto, va a haber Claro, muchas cosas que van a ir cambiando y que la ciudad va a encontrar un nuevo equilibrio, ¿no es cierto? Eso claro. es lo que pasa. Pero bueno, policentralidad, desarrollo de usos mixtos, nuevas centralidades urbanas, todo eso tiene que, o sea, conectividad, o sea, hay que trabajar Conectivo. mucho sobre el transporte para que sea fácil llegar de un lado a otro. O sea, porque la ciudad real que tenemos es esta, no es otra, ¿no? No, Y sí, nosotros no, no podemos no trabajar la podemos sobre, cambiar. claro, la tenemos que cambiar, pero tenemos que arrancar de lo que Sobre lo que tenemos. tenemos, darle otra visión, digamos. Así es, así es. Bueno, Bueno, Graciela, te agradezco mucho por la invitación. no, te agradezco a vos.